pedir, que puedan participar a través del chat con algunas respuestas a preguntitas sencillas que les voy a hacer. Bueno, digo yo sencillas, pero creo que todos podemos de alguna manera contribuir y nutrir este encuentro. Vamos a hablar de los retos de los vínculos con hijos adolescentes en esta nueva realidad que tiene que ver con este cambio que se introduce cuando ya viene la semipresencialidad. Y el enfoque es humanista desde el modelo educativo de la disciplina positiva. Entonces, todo lo que yo vaya a compartir se aleja de estrategias punitivas, controladoras, complacientes. Y vamos a acercarnos más bien a métodos que nos hagan ser efectivos y al mismo tiempo respetuosos con nuestros hijos. ¿Ok? Entonces tengo en mente que compartamos cuáles son los retos, porque todos sabemos cuáles son los desafíos que tenemos en la actualidad y voy a compartir 10 estrategias parentales. Y luego tú vas a escoger, al final de la charla escoges uno que te haya llamado la atención para que lo practiques a partir de hoy. Antes de dormir, lo pones en práctica y así haces un pequeño cambio, un pequeño ajuste en lo que has venido haciendo y optimizas tu práctica o tu función parental. Bueno, entonces como todos tenemos experiencia en esto, pueden compartir en el chat. Estamos en confianza, somos pocos, podemos sentir que nos podemos escuchar. ¿Cuáles son esos retos que ustedes han sentido, que han vivido en carne propia a la hora de relacionarse con sus hijos adolescentes en estos últimos tiempos? ¿Cuáles han sido los problemas? Si pueden compartir, público o privado, yo los leo. Espero 20 segundos y confío en que alguien podrá ser el primero en compartir. ¿Qué dificultades hemos tenido en estos últimos tiempos a la hora de relacionarnos con nuestros hijos? El reto de la comunicación. Exacto. Es como lo que generalmente salta. ¿Cómo me comunico? Porque generalmente no se comunican abiertamente los chicos y no terminamos de saber qué es lo que pasa en su mundo interno. Quizás es eso. Yo por lo menos tengo un hijo que más bien habla y habla un montón. Y no sé cómo frenar. ¿Qué más? ¿Qué más les pasa? ¿Qué más les preocupa? Y nos daremos cuenta que nos pasa a todos, de alguna u otra manera. En una charla anterior que estaba dando, un papá al final me dice, escribió en el chat, aprendí que todos somos normales, que lo que nos pasa es normal, porque todos compartieron retos, también desafíos, y, y son los mismos temas, como manejar las emociones 24/7. Es uno de los mayores retos. Mientras van pensando y van sintiéndose cómodos, yo les comparto lo que los estudios nos dicen, qué es lo que más se revela en estas investigaciones actuales. Los chicos tienen dificultades para cumplir con las normas de distanciamiento social. Los adolescentes, y sobre todo varones, más grandecitos, se les hace muy difícil cumplir. Ellos ya de por sí eran retadores, desafiantes. Aquí dicen cómo volver a la normalidad. O sea, es un desafío por la incertidumbre. Y esto mismo aparece aquí. Los chicos también tienen reacciones de confusión, de enojo, de incertidumbre, de preocupación, de miedo, de ansiedad, de agotamiento, aburrimiento, intensos. O sea, que hay un amplificador por esta nueva realidad que están experimentando que ya existía, ¿no? Todas estas reacciones ya existían porque vivíamos con unos adolescentes, solo que ahora está amplificado. Hay una sobredosis de enojo, de incertidumbre, de miedo en ellos, o en muchos, y también aparecen comportamientos de aislamiento y rechazo. Empiezan a evadirse, yo mejor no voy, mejor me quedo en casa. Hay algunos padres que reportan
temor en muchos de sus hijos para salir de casa e ir al colegio. Entonces, con esta realidad que nos pasa de una u otra manera a todos, en todo el mundo, tenemos que hacer algo sencillo pero eficiente. Cotidianamente, como papás, aquí hay estrategias. Pensemos cómo hacemos para seguir trabajando en nuestra misión, que es preparar a los chicos para la vida adulta. Es una tarea que no descansa. Con pandemia, sin pandemia, tenemos que seguir educando. Solo que vamos a ser quizás más conscientes, les parece, más sistemáticos, más explícitos a la hora de entrenar en habilidades a nuestros hijos. Nosotros tenemos que desarrollar estas habilidades. Aquí solo algunas. Poder regularnos, ser resilientes, asertivos, creativos, empáticos, organizados, optimistas. De eso voy a hablar. Cómo nosotros, desde nuestra humildad como papás, podemos desarrollar estas estrategias y acompañar de la mejor manera a nuestros hijos que están viviendo esto. ¿Sí? Este es el objetivo de este encuentro. Cosas sencillitas que podemos hacer. Lo primero es identificar que esto ya no funciona, que es lo que tenemos incorporado, aprendido, introyectado, así como porque desde la cultura hemos heredado que ante estos desafíos el niño se desregula, el niño grita, el niño no hace, el niño desobedece, entonces yo grito, yo castigo, o yo lo envío a la habitación, lo regaño, lo ignoro, lo amenazo, lo comparo. Estas estrategias no son las más adecuadas, no son las más efectivas, porque lo que intentan es hacer doler. Y ya sabemos, a estas alturas de la época, en este siglo XXI, que los niños pueden aprender sin necesidad de pagar por sus errores, sin necesidad de sufrir, porque los padres hacen cosas como compararlos con sus hermanos, amenazarlos, quitarles cosas. Tenemos que ir más allá de estos métodos y aprender otros. Y en medio de estas crisis, porque son muchas, crisis económica, crisis social, crisis sanitaria, crisis emocional, todo es un reto. Son muy abrumadores y son muchas, pero siempre hay la posibilidad de ver ese reto, este evento adverso como una oportunidad. Tú tienes esa posibilidad de cambiar tú en medio de esta realidad y no paralizarte, no seguir peleando, peleando con el mundo, peleando con quién causó esto, cómo es posible, intentando cambiar la realidad que muchas veces no va a cambiar. La vida es como, no sé, la realidad es como ella quiere ser. No podemos impactar muchas veces, lo que sí podemos hacer es cambiar nuestro enfoque y decir, ok, esto es lo que me toca vivir. Este es mi reto con mi hijo adolescente, ¿qué voy a aprender, qué voy a enseñar? Para preservar mi bienestar, mi tranquilidad y también para cumplir mi meta educativa. Entonces pregúntate, ¿qué estás modelando? ¿Estás peleando todavía? Hay muchos papás enojados con la vida, con el mundo, que por qué están paralizados y se olvidaron que la vida sigue y los hijos siguen creciendo y necesitan de padres que acompañen un proceso, ¿no? Entonces necesitamos ser nosotros los más estables en medio de la inestabilidad. Necesitamos ser un referente. Entonces, bueno, tenemos que tener un poco más de firmeza para acompañar. Entonces cambiamos el chip. ¿Qué puedo enseñar? Buenísimo. Justo cuando la vida se pone difícil, cuando la vida nos confronta con que esto es lo que hay y vas a tener que aprender a disfrutar, a ser feliz con lo que hay, entonces allí podemos enseñar eso, ¿no? Como resiliencia. Es buenísima esta oportunidad para los chicos. Más adelante veremos cómo esta generación habrá aprendido habilidades insospechadas. Por los momentos seguimos nuestro norte, preparar a mi hijo para la vida adulta. Esa es mi misión como mamá, como papá. Pregúntate si lo que estás haciendo día a día te acerca o te aleja de esa meta. ¿Estás paralizado? ¿Estás peleando todo el tiempo? ¿Resistiéndote al cambio? ¿O decidiste, el cambio lo acepto y veo qué es lo que aprovecho, qué hay de bueno en esto? ¿Qué puedo enseñar? ¿Qué puede aprender mi hijo? ¿Cómo le puedo enseñar? Es la otra pregunta. ¿Cuál es mi método? Para enseñar habilidades de vida, para enseñar
autodisciplina a la hora de estudiar, etc. Entonces, tengo varias ideas, 10 ideas como lo decía al principio. 10 ideas para acompañar de una forma más consciente. Entonces, lo primero es comprender lo que nos pasa a nivel psicológico. Como psicóloga, les digo que para resumir el atentado que hemos sufrido luego de esta pandemia y de este confinamiento tan prolongado, lo que nos ha pasado, y sobre todo ahorita que vuelve a cambiar la realidad y nos toca incorporarnos a una nueva rutina, lo que sucede es que los cambios para nuestro cerebro humano son vividos como pérdidas, como duelos. Y es difícil para nuestro cerebro asumir eso porque nuestro cerebro busca un estado de homeostasis, de estabilidad. Está programado para eso. Y la falta de sensación de seguridad psicológica es un atentado, es una amenaza muy grande. Y por si fuera poco, esta es la otra amenaza, que es la falta de conexión social. También somos seres sociales, necesitamos de otros y eso también se nos ha arrebatado. Y encima, por si fuera poco, nuestros hijos adolescentes necesitan más que cualquier otro humano vincularse con otros distintos a papá, mamá, hermanos. Entonces esto tiene un calificativo aún mayor, esta amenaza para el adolescente. Yo tengo que entender que soy muy vulnerable en este momento. En estos 2 años que han pasado, los humanos hemos estado muy vulnerables porque se ha violentado esta necesidad tan principal de sensación de seguridad. Realmente podíamos contagiarnos, enfermarnos y hasta morir. Y hemos sufrido aislamiento social. Yo tengo que saber eso porque entonces yo tengo que preguntarme qué puedo hacer yo. Porque mi hijo, si yo lo vivo como un duelo, como algo retador, mi hijo lo está viviendo por 2, por 3, amplificado. Entonces, ¿qué puedo hacer yo, teniendo un cerebro adulto, para acompañar, para satisfacer de alguna manera sensación de seguridad? Si alguno de ustedes pueda compartir en el chat ideas, ¿cómo han hecho para garantizar algo de sensación de seguridad en casa o conexión emocional? ¿Qué han hecho? Me encantará escucharlos, voy a dar algunos segundos. Somos 17 personas, podemos compartir ideas, ¿verdad? Para que nos inspiren. Esto hay que detectarlo porque es lo que hay que tratar. ¿Cómo hago que mi hijo se sienta seguro? ¿Qué he hecho en estos 2 años? Casi 2 años. ¿Qué he hecho para satisfacer la necesidad de conectar emocionalmente con alguien? ¿Alguna idea? Si quieren compartir, seguramente hay ideas. Solo hace falta coraje para compartirlo. Jaycee, Sandro, ¿qué se te sí. ocurre? Bueno, yo también soy acá como padre, no solamente como psicólogo. Y claro, bueno, la rutina está cambiando, obviamente, eh, pero creo que algo muy importante en todo este proceso ha sido, de entre los cambios, mantener ciertas regularidades, ¿no? Por ejemplo, en, en conexión afectiva y atención, ¿no? Yo algo, por ejemplo, que hago con mis hijos adolescentes, a veces que ya no te reciben mucho, por ejemplo, afecto, cariño, digamos, ¿no? Son más reacios, Lo ¿no? físico. Ajá. Claro, claro. Algo que se me ocurrió en un momento fue decirles, bueno, ya, mis 10 segundos, digamos, de un abrazo de 10 segundos, ¿no? Digamos, ¿qué menos me puedes dar, ¿no? ¿Qué menos te puedo dar yo? Y, y, y de alguna forma al principio era como que más duros, ¿no? Pero, digamos, después fueron asumiendo que eso era como que el saludo natural, ¿no? Fueron entrando en esa dinámica de, no me puedes dar segundos, lo mínimo me puedes dar, ¿no? Entonces, al principio yo sabía que estaba forzando un poquito, pero era un poco, eh, a veces, forzar un poquito de conexión
cuando a veces entrar a unos temas o hablar de cosas no era tan fácil, ¿no? Porque ellos mismos no les era fácil hablar lo que sentían o lo que pensaban. Entonces, por ejemplo, mantener esa conexión afectiva me pareció muy importante, además de mantener siempre el tratar de generar algún espacio, así sea de pocos minutos, de comunicación o preguntar en qué andaban, qué estaban haciendo, contarles algo, digamos. No siempre era fácil, porque a veces se encerraban más en su mundo, digamos, ¿no? Ujú, O en sus juegos, o con sus amigos, en fin, en las pantallas, ¿no? Nada, ujú. esa es una experiencia que yo he tenido que creo que ha sido gotas, Sí. digamos, cosas muy chiquitas, pero que finalmente te van llenando el vaso, ¿no? Gracias por compartir, Sandro. Entonces, me quedo con la idea, ya te leo, familia Dávila Mejía, de tu intención. Forzar un poquito porque tienes la intención de que esto es importante, pero lo haces con respeto. La idea de establecer rutinas, clásica estrategia para poder garantizar algo de seguridad, algo estable en medio de toda la inestabilidad y la incertidumbre externa. Y esta idea de abrazos de 10 segundos, súper genial, porque lo que sabe es que 7 segundos es lo que cuenta para que el abrazo sea significativo y se genere en el cuerpo eh, esas hormonas que nos producen sensación de placer. Entonces, gracias por compartir. Voy a leer aquí, en nuestro caso nos fuimos a la playa, ya que allá sentíamos que podíamos estar más seguros y tener un poco más de conexión con el deporte, y eso nos dio un poco más de balance emocional. Qué maravilla que pudiste tener espacios para desarrollar actividad física y sentirse realmente y objetivamente seguros. Cada uno podría pensar, porque la pandemia no termina, aunque ya las normas estén más flexibilizadas, tenemos que seguir cuidándonos, pero en casa, ¿cómo yo promuevo sensación de seguridad y conexión social? Les voy a seguir compartiendo ideas y ustedes, como recuerdan, van a ir viendo cuál es la que me conviene. La comprensión no solo está de qué es lo que nos pasa a nivel psicológico, que es tan importante para el cerebro porque es amenazante, sino también ubicarlo en el cerebro adolescente. Todos los cambios que están viviendo tan dramáticos nuestros hijos le pone una sobredosis a lo que se viva. El evento es percibido mucho más amenazante que lo que nosotros experimentamos, porque su biología es así, no porque ellos son malos, porque quieren llevarnos la contra, porque quieren hacernos sufrir, no, su biología está diseñada en esta etapa de la vida para cambiar abruptamente. Y ese cerebro se está recableando y sufre una cantidad de cambios que hacen que tenga más dificultades para controlar emociones, para tener autogestión, compasión, empatía, que puedan seguir rutinas. Necesito que esto lo lean y lo investiguen con calma, porque uno puede ser más compasivo cuando sabe que su hijo lleva un proceso de cambio dentro, vertiginoso, asombroso, y al mismo tiempo nos pongamos los anteojos de la positividad y podamos ver a nuestros hijos también en las cosas buenas, positivas que hicieron y que seguirán haciendo en esta pandemia. Sí, han sido chicos que han demostrado en muchas familias creatividad, adaptabilidad, flexibilidad, competencias digitales que no sabíamos que tenían, capacidad de colaborar. Rescaten y observen. Mi hijo sí tiene dificultades de verdad, todo el tiempo quiere estar aislado, no quiere que entre a su cuarto. Todo eso es esperado, no eres el único papá de adolescente que pueda decir algo así, pero también no te enfoques solo en lo que no le sale bien, en lo que todavía no logra, en el reto, no te enfoques solo en la dificultad, él también tiene un montón de habilidades y de talentos. Punto 2. Miren lo que dicen los estudios de, de psicólogos, de educadores, que ven cómo el vínculo es lo más importante hoy en día si yo quiero desarrollar habilidades y un buen comportamiento. Lo voy a leer tal cual como lo dice Jane Nelson. Pertenecer, esto es lo que se ha descubierto en los últimos 20 años. Pertenecer es la primera meta que todo ser humano persigue al nacer. Buscamos conectarnos con otros, somos un cerebro social.
Se ha demostrado que cuando los hijos sienten esa conexión, están más dispuestos a comportarse y aprender mejor. ¿Ven la importancia de trabajar genuinamente el vínculo con mi hijo? El vínculo es la relación. ¿Cómo me acerco? Muchas veces estamos separados, ni los conocemos, ni ellos nos conocen, aislados, nada de conexión emocional. Y esa es nuestra principal estrategia para impactar de alguna manera sus decisiones, sus pensamientos y sus sentimientos. Yo tengo que trabajar ese vínculo. ¿Cómo lo hago? Aquí dos ideas básicas. Cuando se habla de vínculo, de apego, de conexión, también se habla de sentido de pertenencia. ¿Cómo desarrollo sentido de pertenencia? Es decir, que el niño piense que tiene un lugar en esta familia, en esta escuela, por ejemplo. Entonces hay dos aspectos que hay que desarrollar. Por una parte, este hijo mío tiene que desarrollar la creencia de que es amado y por otra parte que es capaz. Las dos tienen que ir de la mano. Muchas veces hacemos esto que decía Sandro, yo los escucho, yo los abrazo, yo los observo, los acompaño. Y también hay que favorecer espacios para entrenarlos, ¿sí? Para que ellos también nos devuelvan a nosotros capacidad de escucha, de empatía, de tiempo, que nos abracen, que nos pregunten, que se interesen. Cuando un adolescente hace eso, se siente capaz. Oh, yo también puedo dar. No solo recibo, sino también doy. Entonces, ese concepto que todo el mundo dice, conéctate con tu hijo, conéctate con tu hijo. Conectar no es solo dar abrazos, atención, cariño, entrega, interés. Doy y ellos reciben, en un ambiente de amor y seguridad emocional. Eso puede ser fácil para muchos papás. Lo más difícil es lo otro, pero es como la mitad de la historia. Si me quedo aquí, estoy dando como la mitad de la dosis de sentido de pertenencia. La otra es cómo hago para que él también nos devuelva esto que yo estoy sembrando y que ellos aporten para que se sientan útiles, importantes, capaces. Esa es la parte más difícil. ¿Sí? Entonces los niños, los hijos adolescentes, aunque en la fachada, no, yo no voy a cooperar, yo no voy a hacer, qué fastidio. No importa, hay que seguir pidiendo, hay que seguir exigiendo amablemente. Mami, necesito un abrazo, me gustaría que me escucharas, necesito apoyo aquí, dame una manito allá, 5 minutos, por favor tráeme aquí. Ellos tienen que contribuir. Y aunque digan no, aunque qué fastidio, eso, si se fomenta, va generando una sensación de yo puedo aportar. ¿Sí? Y eso nadie se lo puede robar. Eso es algo que nace de ellos mismos, la idea de aportar. Puede ser una idea, dame una idea, a ver qué comemos mañana. ¿Sí? Es algo en lo que ellos contribuyen. Número 3, que hemos hablado, ¿cómo hago para comprender qué es lo que está pasando a nivel psicológico en mi hijo? ¿Quién es mi hijo? ¿Es un adolescente? ¿De qué edad? Porque encima la adolescencia se divide en 3 grandes etapas. Entonces hay grupos, donde está la etapa puberal, la etapa nuclear. Cada uno tiene unas características particulares. Y número 2, intento conectarme haciendo estas dos cosas. 3, ¿cómo hago para reforzar sus fortalezas? Cuando todo el mundo afuera es una amenaza, ahí está la imagen de una fortaleza que se construía cuando venían ataques de afuera, pero adentro había tranquilidad, había serenidad, había seguridad. Igual nuestros hijos tienen dentro unas fortalezas, no las ven. No, yo todo me sale mal, mamá, yo no soy bueno. Entonces nos toca mostrar, y eso forma parte de nuestra tarea, crear estos espacios internos. A veces no crear, sino recordar. ¿Te recuerdas cuando estábamos en la playa, que tenías 8 años, te revolcó la ola y tú te levantaste con una fuerza, hijo, respiraste solito? No sé, contarles historias de las cosas que les han salido bien en la vida, donde han mostrado capacidad de enfrentar, soportar el dolor, la frustración. Ellos tienen habilidades, no las recuerdan, y tú puedes hacerlo. Entonces te pones los binoculares y recuerdas
pones metáforas, historias, fotografía, y les ayudas a identificar sus fortalezas, porque esas son sus certezas. Cuando afuera hay tanta incertidumbre, adentro hay que buscar algo de certeza. A veces será en la vía de una pertenencia mental, un talento, o un talento espiritual, afectivo, un valor, una convicción tan fuerte que tú veas en tu hijo. Wow, hijo, de verdad que valoro muchísimo tu capacidad de buscar siempre la justicia y defender a tus hermanos, qué sé yo. Eso lo vamos rescatando. Es un discurso positivo que alienta, que empuja a tus hijos para sentirse, soy capaz en algo. No te lo van a decir, ay, gracias mamá por recordarme que soy tan bueno. No, no te lo van a decir, pero lo van a sentir. Muchos papás se enfocan en lo que no les sale bien y se quedan allí, ¿no? Cuestionando, usando la crítica que destruye más bien la autoestima y la sensación de autoconfianza. Entonces, esto hay que hacerlo muy conscientes. ¿Qué tiene este chiquito que hace bien? ¿Cómo se lo voy a decir? ¿Cómo se lo voy a transmitir? Un poco para llenarlos de fuerza. ¿Qué más puedo hacer? Gestionar mis emociones y ayudarle a gestionar las suyas. Entonces yo puedo ser un adulto que la mayor parte del tiempo se regule. En vez de estar gritando, castigando, ofendiendo, comparando, amenazando, ¿no? Soy un adulto que toma un tiempo antes de reaccionar o de responder y evalúo qué es lo mejor que puedo hacer ahorita, cómo le digo, algo que sea respetuoso para mí y para él. Yo no tengo que responder inmediatamente. Me están diciendo, mamá, dime, mamá, dime. Momento, momento. Necesito pensar, me voy a tomar un vasito con agua. Me calmo yo en mi cerebro para poder acceder a esta maravilla de las funciones mentales superiores. Ejecutivas nos permiten ejecutar racionalmente en cualquier evento. Tenemos áreas en nuestro cerebro muy primitivas que nos hacen reaccionar así como reptiles, gritamos, ofendemos, o lo hace la ley del hielo. Eso también es muy reptiliano. Muchos padres dicen, no, no le voy a hablar por 3 días para que aprenda. Entonces estamos como si fuésemos adolescentes que todavía no podemos acceder a una respuesta más evolucionada que contemple autoconciencia, juicio moral, flexibilidad, empatía, compasión. Tú como papá puedes acceder más fácil a estas áreas en tu cerebro. Están aquí detrás de tu frente, que te hacen humano, que te hacen ser empático, compasivo, reflexivo. Tu hijo adolescente no. Él va y viene, un día sí, un día no, 3 días no, 4 días sí. Y tú dices, pero si ayer comprendió todo, mañana no. Tu cerebro está en una reconfiguración, como si fuera en una calle en Lima, todo destruido, no puede acceder para conectar todos estos sistemas. Tú sí. Entonces, tú puedes detenerte, eso se llama freno cortical. Y antes, tú tienes un reto con tu hijo, ¿no? Este chiquito siempre me responde, siempre anda irritable y me habla, ajá, pero tú no lo haces, tú no eres un adolescente, tú ya maduraste, optimizaste estas funciones y puedes frenar y enfriar tu cerebro, por ahí reconocer una emoción, decir, estás bien molesto para hablarme así, o me molesta que me hables así, no voy a seguir hablando con gente que es irrespetuoso conmigo, entonces me voy. Puedo validar una emoción, decir, sí, tienes todo el derecho a estar molesto si tu hermano entra a tu cuarto y te molesta a ti, solo que no tienes el derecho a golpear la puerta. Entonces busquemos una solución, porque esto ya no es admisible en casa, estar golpeando, pateando. Pensemos, ¿qué te puede ayudar cada vez que tienes tanto enojo que quieres golpear? Y les ayudamos a buscar recursos que les ayuden a regular también. Fácil o difícil. Esto es como lo más básico que un adulto puede hacer para acompañar los retos que están viviendo nuestros hijos, ¿no? Por lo menos ser estos adultos, la mayor parte, seguros, estables, serenos, ¿no? No significa permisivos, que yo acepto
un grito. Mi hijo me grita, yo le digo, voy a tener que salir porque me siento muy irrespetada. Hablamos después. Se lo puedo decir firme y yo después eso lo tengo que retomar. Y decirle, ¿sabes qué? Ahora, cuando me hablaste, me sentí así y necesito que esto no vuelva a pasar. ¿Cómo te ayudo? Ayúdame. O sea, busco una solución. Y así voy gestionándome a mí misma para corregular las emociones de mi hijo y no terminar como este señor. El hijo probablemente le está diciendo cualquier cosa así irónicamente y el papá sale de sus casillas, porque nuestros hijos adolescentes como que nos pinchan en, en esa emoción del enojo sobre todo y nos provocan, pero no es que nos provocan, nosotros podemos regular esto y decir cosas como estas. Me molesta cuando gritas y cada vez que lo hagas voy a tener que irme. Todos tenemos derecho a tener sentimientos, pero no tenemos derecho a golpear a los hermanos, por ejemplo. Puedo decir, ¿qué te haría sentir mejor en este momento? Y lo digo más lento, lo digo más bajo. Eso se llama ralentizar, sobre todo en esta época en donde los chicos están con las emociones a flor de piel, más irritables que nunca. Si ya era difícil, entonces ahora más. Yo no me voy a poner a la misma altura, yo tengo que tener recursos superiores. Entonces, ralentizo. El niño grita, estamos en la sala, te puedo escuchar con una voz más bajita. Te puedo escuchar lo mismo. Lo que hace el cerebro de tu hijo es identificar poca amenaza, entonces baja la intensidad de su grito, porque ya no tiene con quién pelear. Entonces, eso es una estrategia más evolucionada, pero exige mucho autocontrol, porque lo que me provoca es gritarle también. Entonces, yo ayudo a regular a mi hijo cuando me regulo yo, hablando más bajo, transmitiendo con mi cuerpo, con mis microseñales, que este niño a mí no me descoloca, que yo lo estoy ayudando a aprender regulación. Cuando él se calme, podemos hablar, porque si no, no podemos. ¿Cómo hace un adulto para estar sereno la mayor parte del tiempo? Mira lo que te dicen los investigadores. Este adulto tiene que cuidarse, este adulto que cuida a otros tiene que cuidarse a sí mismo y tiene que enfriar también su cerebrito, porque tenemos trabajo, tenemos niños en casa, familiares, problemas económicos. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, buscamos en algún lugar de la jornada del día un momento para nosotros, para sentirnos bien, para garantizar bienestar de alguna manera. Entonces busca cuáles son tus recursos reguladores. Yo tenía este cuadrito que lo hice desde que empezó la pandemia. Hay más ideas, porque uno las tiene que anotar porque se le olvida. ¿Qué hago yo? ¿Qué voy a hacer para garantizar mi sensación de seguridad? Por mí, ¿y qué voy a hacer con otros? Necesito abrazo, voy a pedir abrazo, como Sandro. Necesito dormir 8 horas, eso me da sensación de seguridad, ¿no? De que tengo algo estable en mi organismo. Cada uno pudiera hacer esto, nuevamente consciente, sistemático y sobre todo ayudar a nuestros hijos con anticipación. No justo cuando está la crisis, el niño no le dimos permiso de ir al parque con sus amigos. ¡Guau! Okay. Entonces con anticipación la próxima vez nos acercamos, él está tranquilo, amor. Vi que estallaste en grito cuando te dijimos que no. ¿Qué vamos a hacer? Porque muchas veces vamos a tener que decirte que no. ¿Qué te haría bien en ese momento? Para que no insultes, no golpees. Entonces, antes tenemos que llenarlos de recursos, de ideas, para que cuando ocurran eventos estresantes, críticos, ellos tengan más posibilidad de acceder a ese recurso. Entonces, bueno, lo que se sugiere es planear antes. Esto es una de las cosas más difíciles, aunque todo el mundo habla de gestión emocional. Si solo hiciéramos eso, todos los retos que tenemos en cuanto a la relación, donde nos lastimamos, nos decimos, somos indiferentes o más bien agredimos,
mucho se resolvería si realmente nos serenáramos nosotros como adultos e invitáramos a nuestros hijos a serenarse más rápido. Pero lo que hacemos generalmente es echarle fuego, ¿no? Como encender más aún, y terminamos todos heridos diciendo y haciendo cosas que no haríamos en estados de calma. Una función, una estrategia más evolucionada es hablar o comunicarse asertivamente. No hablar, en realidad es escuchar. Escuchar más que hablar, es lo que quería decir. Y esto es como muy contrario a lo que creemos que tenemos que hacer como papás. No, yo le tengo que decir, le tengo que explicar, porque la vida, porque el mundo, porque le tengo que dar un consejo. Es todo lo contrario, con adolescentes es más cerrar la boca y en vez de decir, quiero hablar contigo, que eso suena así como que, ¡ay! Me van a decir algo mis papás. Es decir, quiero escucharte, hijo. Y cerramos la boca. Quisiera saber por qué te gusta tanto ese videojuego. Y todo lo que pueda decir nuestro hijo, nosotros nos mordemos la lengua. Y también nuestra expresión facial que no declare que estamos en completo desacuerdo. Es decir, menos juicio, más interés en saber. Me interesa saber, comprenderte. Entrar en tu mundo y empezar a validar ese gusto tan distinto. No lo voy a aceptar, yo no voy a jugar contigo ese juego tampoco, no voy a escuchar esa música si es que no me gusta, pero por lo menos quiero conocer. Esta es una forma de conectar, de trabajar el vínculo. Por lo menos escucho. Y después puedo decir, ¿sabes qué? No, en el carro escuchamos un poquito tu música y un poquito la mía, porque es que no me termina de convencer, pero gracias por contarme qué es lo que te gusta. Entonces yo valido un gusto, una emoción, y esto acerca. Critico menos, hablo menos y escucho más. Y si hablo, lo hago con una pregunta. Esto es muy difícil. Entonces yo cierro la boca y empiezo a escuchar, y mi hijo, ¿qué es lo que va a hacer? No va a hablar. ¿Por qué? No quieren, porque están acostumbrados que sean los adultos los que hablan, pero yo no me desespero y lo poquito que diga yo lo agradezco. Gracias, hijo, por contarme que te fue bien. Me gustaría escuchar un poquito más, ¿sí? Pido información haciendo preguntas. ¿Hay algo más? ¿Qué más? No como un interrogatorio policial, pero sí me encantaría saber. Quizás mañana tengas más ánimo. Podemos ofrecer ayuda, y todo con una actitud de genuina curiosidad. Y aquí hay ideas potentes, preguntas que podemos hacer para acercar. En vez de decir, ¿qué pasó? ¿Qué ideas tienes? ¿Cómo podría solucionar? ¿Cómo pudiéramos hacer, hijo, para que no nos gritemos? Para que dejemos de gritarnos. Pido ayuda. Pido ayuda a un adolescente. Eso es hacer como una dosis de poder sano. Me declaro un poco vulnerable. No sé, amor, no sé cómo ayudarte. Entro a tu cuarto y me saca, cierras la habitación con llave, y te lo digo, y realmente quiero, mm, quiero que las puertas estén abiertas, y no sé, y dices por qué quieres que las puertas estén abiertas, pero lo dices de una manera honesta, ¿no? Sin arbitrariedades, sin imposiciones, sino desde el corazón, lo que tú necesitarías y cómo él puede ayudarte. Bueno, esta es una escena así como de que mamá tan amorosa, tan atenta escuchando, ¿no? Entonces, aunque nuestros hijos hablen poco, poder tener esa mirada. A veces escuchamos solo con la mirada, con el cuerpo. Y a veces no escuchamos palabras, sino escuchamos lo que dice el cuerpo de nuestro hijo adolescente. Y entonces podemos decir, te veo bastante cansado, ¿es así? Y él te va a decir, sí, me lo imaginaba. En vez de decir, ¿por qué no hablas? Te estoy preguntando. O sea, agradecemos el mínimo gesto y vamos poco a poco. La mayoría de los adolescentes en el mundo, sobre todo varones, no es que son un libro abierto contándole a papás y a mamás lo que piensan, sienten. Y lo poco que digan, lo validamos. Entramos en su mundo y damos permiso de que cualquier cosa que sienten es válida.
los sentimientos que están experimentando están allí y lo que hay es que reconocerlos y ver qué hacemos con ellos. Participar con empatía es hacer algo como esto. Les voy a dar ejemplos. ¿Cómo es esto? No vamos a resolverle los sentimientos a nuestros hijos. No nos vamos a impresionar. Aquí es pobrecito, ni pobrecito, ni, oh, no, ¿por qué sientes eso? O sea, no dramatizamos. No somos así como bomberos que tienen que salir a apagar un incendio. Las emociones pasan como nubes y nosotros estamos allí disponibles para escuchar y decir, bueno, qué lástima que sientas eso, no sabía que eso era tan importante para ti o que te causaba tanto enojo, o puedo ver que realmente estás bien molesto, qué problema, uy, o simplemente decimos, así, o sea, es solo acompañar. Lo que necesita nuestro adolescente es participación con empatía de un papá. No necesita que salgamos a rescatar, a resolver, a decir, dime quién te dijo eso, que yo lo llamo al profesor, le escribo un correo, llamo a la mamá. No, ellos necesitan tiempo para sentir, que alguien los acompañe y que solo guiemos cómo lo va a resolver. Me intriga saber cómo vas a hacer para hablar con tu amigo que hizo eso. Y esperamos, confiamos en que ellos tienen recursos para resolver sus propias dificultades. Por ejemplo, ellos en este momento pueden tener mucha angustia, mucho rechazo al ir al colegio o mucha resistencia a obedecer los protocolos del colegio. Tú escuchas. Entonces sí, es un fastidio lavarse las manos, ponerse la mascarilla, comer y después hablar. Valida, tú escuchas lo poco que dice, en vez de decir, ay, pobrecito mi hijo, ¿verdad? No, así, un fastidio. ¿Y qué vas a hacer? Porque al colegio hay que ir este día, quisieras ir todos los días. O sea, nos enfocamos en soluciones en vez de quedarnos estancados en la emoción desagradable. La validamos y seguimos. ¿Qué más? Aquí hay algunas ideas de cómo nombrar la emoción que está viviendo nuestro hijo. Generalmente tiene en estos momentos que ver con enojo y ansiedad. En ese marco, y algunos podrán vivir tristeza, pero generalmente la tristeza está enmascarada con el enojo, la rabia, y no vemos la tristeza porque lo que nos muestra nuestro hijo es rabia, irritabilidad o apatía. Y detrás de la apatía y de la rabia muchas veces hay tristeza. Entonces uno puede decir, ¿será que estás triste en el fondo? No, mamá, no estoy triste. Ah, bueno, puede ser. Yo también estaría triste si no saliera. Así, vamos soltando para que ellos sientan que estamos disponibles, presentes, interesados en ellos. Aquí hay otras ideas de cómo conectar diciendo frases que hablen de que me interesas, puedo ver tu enojo. En vez de decir, no deberías estar molesto con eso, y te vas a molestar por eso tan tonto, en vez de negar, descalificar, despreciar lo que sienten, lo reconocemos. Bueno, siento, hijo, no sabía que eso te molestaba. Gracias por decirme cómo te sientes. Si en algún momento te dicen, tú lo valoras y lo agradeces. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, ayudemos a nuestros hijos, sobre todo a los varones que se les hace más difícil buscar conexión con grupos más grandes, de amigos, de amigas. Entonces, bueno, a veces hay que inventar y decir, ¿qué tal si nos reunimos en el parque con 6 amigos? Con, no sé, darles ideas para que salgan de casa, ya que hay más permiso, ya que muchos se están vacunando, poderles ayudar a salir de ese aislamiento, de ese miedo que tienen muchos en el fondo, de salir y poder conectarse no solo a través de una pantalla, sino que puedan hablar. Esto es importante para un joven. Hay un retraso en la adquisición de habilidades sociales y entonces hay que ganar un poquito al tiempo con lo que podamos hacer. Buscar apoyo y sobre todo amigos. A ver, ¿cómo puedes hacer? Porque entonces solo juega con un niño. Y hay 100 niños, no sé, 50 niños en la promoción. ¿Quién más? ¿Quién más puede venir a casa un día o podemos ir al parque, invitarlo al club? Hay que empujar un poco porque ellos a veces solos no van a tener la iniciativa.
¿Qué más podemos hacer? Modelar flexibilidad. En vez de ser mamás y papás súper estrictos, rígidos, que todo tiene que estar perfecto, y porque la vida es así, y porque no sale el plan que yo tenía, y teníamos un viaje y la graduación, lo que no fue, no fue. Se perdió, y entonces lo que vamos a hacer es reorganizar el plan, reordenar mis expectativas y reajustarnos a lo que tenemos. Si somos papás que abiertamente decimos, bueno, amor, esa es la vida, difícil, ¿no? Perdimos el viaje, se perdió la fiesta de 15 años, no pudimos, pero no es que estamos molestos, enojados, diciendo por qué, lanzando culpas y peleando con la vida, como insistiendo en por qué no fue lo que tenía que ser. Eso los chicos nos están viendo y están aprendiendo cómo resolver situaciones críticas. Los papás que modelan flexibilidad enseñan flexibilidad y adaptabilidad. Los papás que ayudan a organizar a sus hijos también están enseñando rutinas. Entonces hay que garantizar hábitos saludables. Tú que haces el menú, igual se tienen que cumplir las horas, la comida sana, horas de sueño, eh, algo de ejercicio físico, algo de socialización y por supuesto de estudio. Y supervisar, y no supervisar como un policía, sino, a ver, ¿qué te toca? ¿Qué te toca por así, como eh, con buena onda, no como policías persiguiendo? Si el niño está, dime, a ver, si tienes otra ventana abierta. A ver, cuéntame qué está pasando en el salón y pasamos de vez en cuando, en el aula virtual, y los ayudamos a ordenarse y a disciplinarse, sabiendo que les va a costar. ¿Mm? Y ya para cerrar, ¿qué otra actitud podemos modelar? Una actitud positiva en general. Yo, como mamá, como papá, puedo ser compasiva conmigo. No va a salir todo perfecto en esta nueva realidad. Van a haber muchas renuncias, muchas pérdidas, muchas adaptaciones, pero pueden ser temporales. ¿Ok? Esa es una buena noticia. En algún momento, fíjense como poco a poco hemos ganado espacios y estamos ya volviendo a salir de casa y conectándonos con otros. Este es un tiempo que requiere fe. Podemos también modelar eso, una actitud positiva, esperanzadora, de confianza en las posibilidades personales y confianza también en que Dios nos acompaña en esto. Confiar también en el cerebro plástico que tenemos para reajustarnos. Nuestros hijos tienen un cerebro plástico, se llama neuroplasticidad y podemos aprender de los errores. Me enfoco en soluciones, entonces soy una mamá positiva. A mí no me interesa saber tanto quién es el culpable, el pasado, qué pasó. Me interesa saber cómo lo vamos a arreglar hacia el futuro, mente hacia el futuro, qué podemos hacer para sentirnos más cómodos, para resolver esto. Uso un lenguaje interno positivo. Yo, si hablo de la vida, lo hablo con esperanza y lo contagio, porque sé que esto va a pasar. Bueno, entonces ya para terminar, eh, les leo estas reflexiones, pero me encantará saber primero qué se llevan ustedes. Con estas ideas les voy a volver a colocar no las coloqué, las 10 estrategias, voy a buscarlas aquí primero, pero vayan pensando cuál es la que más te llamó la atención, la que quisieras practicar hoy, comprender lo que pasa, entonces vas a buscar información, vas a poner más la lupa en el vínculo, voy a reforzar las fortalezas de mi hijo, voy a trabajar en mi gestión emocional, la comunicación, la validación, voy a pensar creativamente a ver cómo ayudo a mi hijo a conectarse socialmente, ahora que ya están yendo al colegio algunos días, cómo voy a modelar flexibilidad, ayudarlo a organizarse o a ser una mamá positiva o papá. ¿Con cuál te queda? Quisiera leerlos después de 20 segundos.
Gracias, Mili. Gestionar mis emociones, muy buenos tips para esto. Mantener una actitud positiva. Gestionar emociones. Saben que esa es la habilidad, la competencia socioemocional número 1 a enseñar a los jóvenes en este siglo. Todo va a requerir que podamos regular lo que nos pasa adentro. Así que si somos modelos de eso que nuestros hijos van a requerir, será extraordinario. Entonces empecemos por allí. Gracias por ayudarme con sus participaciones y si tienen alguna duda, pues nos podemos quedar unos minutitos más. Gracias, familia Dávila. Aline, ¿tú me puedes ayudar a leer esto? Estos son como aprendizajes que he podido sacar de esta pandemia. Quizás les puede ayudar a conectar con eso. ¿Qué estamos aprendiendo? Perfecto. ¿Qué estás aprendiendo? Entender que la vida es difícil, no todo saldrá como queremos. Desarrollar calma y optimismo. Aprender a manejar el miedo y estrés. Desarrollar tolerancia a las frustraciones. Redefinir expectativas. Flexibilizarnos. Administrar recursos internos. Soportar dolor personal y social. Prepararse para situaciones de cambio. Pedir y ofrecer ayuda, transformar retos en oportunidades, desmoronarse y levantarse. Gracias, Aline. Entonces, si has aprendido algo y lo identificas, es buenísimo porque entonces lo puedes enseñar a tus hijos. Si aprendiste a soportar dolor, entonces enséñale a tu hijo. La vida está llena de decepciones, de dolor, de frustración, entonces yo aprendí esto, hijo. Lo contamos, lo contagiamos y le estaremos llenando la mochila a nuestros hijos de habilidades que serán súper necesarias para lo que van a tener que vivir. ¿No hay preguntas entonces? Bueno, es que esto es un sentido común, solamente que había que organizar algunas ideas y ya solo ponerlas en práctica. Bueno, Sandro, Percy, Felipe, gracias por la invitación y en nombre de la Universidad de Piura, gracias a los papás que han venido hoy. Al contrario, muchas gracias a ti, Jaycee, por esta muy buena exposición que nos ha servido de todo, sin duda alguna, y nos va a servir en este proceso de acompañamiento en la formación emocional de nuestros chicos. Agradezco a todas las familias que nos han acompañado el día de hoy, muy agradecidos por su presencia y que tengan unas muy buenas noches. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias también. Chao. Gracias. 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 Luego. Muchas gracias por su presencia. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao, gracias. Gracias. Gracias, Percy. Buenas A ustedes. noches. Muchas gracias, Hasta luego. Salim. Gracias. Gracias, Aline. Gracias, Nos vemos. Jaycee. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Algo importante antes que te retires, Salim y Jaycee. Si bien es cierto, no hemos tenido la respuesta deseada, pero ojo que nosotros tenemos un repositorio, un site en el cual colgamos las charlas y los padres de familia tienen oportunidad de verla, entre ellos van a comentar y te aseguro que esta excelente charla, porque la presentación ha sido muy buena, va a ser de provecho de muchísimas familias. El Qué alcance va más allá de esta sala de Zoom, te lo aseguro. Perfecto. Muchas Percy. gracias a Le ustedes. voy a comentar a Jaycee porque justo ya se desconectó. Por favor. Mil gracias. Gracias a Muchas todos. gracias. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Listo. Urito. Bueno.